Buenos días. En el día de hoy, y comenzando algunos videos en vivo para derribar mitos, quiero hablar de vestimenta bíblica. Tanto usted como yo habrán escuchado mensajes, habrán leído escritos del mundo religiosoide fariseico de hoy en día. Gente que está preocupada increíblemente por la ropa que lleva la gente dentro de las iglesias y principalmente se preocupan totalmente de cómo se visten las mujeres cristianas en nuestro tiempo. Día a día encontramos escritos y videos hablando sobre la espiritualidad en cuanto a la vestimenta y leemos y vemos muchos mensajes hablando sobre la forma de vestirse y cuál es la forma bíblica de vestirse, y vemos horrores no bíblicos, ni siquiera contemporáneos, sobre el tema vestimenta. A esa gente no le importa si aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Lo importante para ellos es quitarle la femineidad a las mujeres, dándonos a entender el machismo imperante dentro de esos grupos. Para esta pobre gente es más importante la vestimenta externa que el corazón y el alma. Para ellos todo es pecado en las mujeres: depilarse, maquillarse, perfumarse, utilizar ropas modernas, aduciendo que debes presentarte como Dios le hizo y que deben de utilizar la vestimenta bíblica, pues el varón se viste de varón y la mujer se viste de mujer. Permítame reírme. Y otra vez, permítame reírme de nuevo. Usted sacará sus conclusiones. Los estilos de vestidos en nuestras tierras occidentales sufren cambios constantemente. Por el contrario, en los países orientales, la manera de vestir actual es casi la misma de hace siglos. Es que hay un punto de vista prevaleciente en las tierras bíblicas, y es que está moralmente equivocado el cambiar cualquier cosa antigua. Así que el vestido predominante en Palestina en los tiempos modernos, excepto el de los judíos que han regresado a su tierra de varios países del globo, es tal como era en las épocas en que se escribió la Biblia. Ahora, para los que quieren vestimenta bíblica, el hombre de hombre, la mujer de mujer, la vestimenta de la Biblia, bueno, tome su billetera, saque su tarjeta de crédito y vaya comprando. Veamos la ropa interior de la vestimenta bíblica. La túnica, que era lo que se usaba, era una camisa que se usaba junto al cuerpo,
era de piel, tela de pelo, era de lana, de lino, y en tiempos modernos, usualmente de algodón. Eran sin mangas, llegaba hasta la rodilla y algunas veces al tobillo. Hablamos de la ropa interior. La gente bien la usaba con mangas y hasta el tobillo, tanto las mujeres como los hombres las usaban. Ve a Cantares, capítulo 5, verso 3. Aun cuando había diferencia de estilo y de modelo en lo que ambos usaban. Entre los pobres, la túnica era la única prenda de vestir usada en verano. Los demás usaban solamente la túnica dentro de su casa, pero no la usaban sin llevar una vestidura encima cuando estaban fuera de casa o cuando recibían a alguna persona. Y veamos algo que todos escuchamos y todos hablamos. El término desnudo, cuando David bailaba desnudo. El término desnudo en la Biblia, entienda bien, se usaba cuando el hombre vestía solamente la túnica, o sea, la ropa interior. Vea Isaías 20, del 2 al 4, Isaías 1, 8, y vea también Juan 21, 7. De la persona que iba vestida de esa manera escasa se decía que iba desnuda. Ahora veamos la túnica exterior. En los tiempos bíblicos había una túnica más suelta y más larga, que algunas veces se usaba pero no por la gente común. La escritura indica su uso por los reyes. Ve ahí en 1 de Samuel capítulo 24 verso 4, por los profetas en 1 de Samuel 28, 14, por los nobles en Job 1.20 y algunas veces por los jóvenes en 1 de Samuel 2.19. Como ve, no solamente le estoy hablando de la vestimenta bíblica, sino que también le estoy dando pasajes para que usted pueda entender cuál es la vestimenta bíblica y cuáles son las mentiras. Veamos después el cinto. Si la túnica no se sujetaba con un cinto podía estorbar, no dejando andar libremente. Por eso siempre se usa un cinto al salir del hogar. Vea, Segunda de Reyes 4.29 y Hechos capítulo 12 verso 8. Hubo antes y hay actualmente dos clases de cintos. Uno era la variedad común, hecho de cuero, por lo regular de 15 centímetros de ancho y equipado con broches. Esa era la clase de cinto usada por Elías en Segunda de Reyes capítulo 1 verso 8 y por Juan el Bautista en Mateo 3.4. El otro ya era una clase más costosa de cinto, era de lino. Mírelo en Jeremías capítulo 13 verso 1. Aunque a veces era de seda o de material bordado. Por eso el cinto era una parte muy necesaria en el vestuario del hombre. Veamos el manto. El vestido exterior que los palestinos usan es una larga capa que serviría a los occidentales, a nosotros, de abrigo. Se fabricaba de pelo de cabra y algunas veces de algodón. Era de color café oscuro, de diferentes tonos y con tiras blancuzcas perpendiculares, como abrigo contra el viento y la lluvia y como cobertor por las noches. Usaban turbante, mucha atención al cuidado de su cabello. Prestaban los judíos en tiempos bíblicos. A los jóvenes les encantaba llevarlo grande y encrespado. Ve a Cantares capítulo 5 verso 11 y se enorgullecían de tenerlo grueso y abundante. Ve a 2 de Samuel 14, 25 al 26. Los hombres de edad mediana y los sacerdotes ocasionalmente se cortaban el pelo, pero muy poco. Los hombres no se cortaban la barba, sino que se la dejaban crecer bastante. 2 de Samuel 10, 4 y 5. Y a la barba, aunque le parezca mentira, hoy en día, en aquel momento se la ungían con aceite con mucha frecuencia. Los judíos siempre usaban un turbante en público.
porque en ciertas ocasiones y en ciertas estaciones del año es peligroso o era peligroso en Palestina exponer la cabeza a los ardientes rayos del sol. Ese turbante era hecho de material grueso y se pasaba varias veces alrededor de la cabeza. Era algo parecido a nuestros pañuelos y eran hechos de lino. Sigamos con la vestimenta bíblica. Las sandalias. Los zapatos usados por la mayoría en tiempos del Nuevo Testamento eran sin duda lo que nosotros comúnmente hoy en día llamaríamos sandalias. Estas consisten en una suela de madera o de cuero que se aseguraban a los pies con correas de cuero. Algunas personas usaban algo que se semejaba a los zapatos occidentales, a los zapatos de hoy en día. Con ellos, el pie estaba completamente cubierto o solo los pulgares quedaban de fuera. Tales zapatos se consideraban como una voluptuosidad, porque las referencias bíblicas al calzado indican el uso universal de las sandalias. Veamos la diferencia de la vestimenta entre la mujer y el hombre. La ley de Moisés, a la cual hoy en día tanto se refieren, prohibía al hombre usar vestido de mujer y a la mujer usar el vestido del hombre. Ahí está en Deuteronomio capítulo 22 verso 5 y es cierto, tienen verdad. Pero el vestido de la mujer se diferenciaba más del detalle que en la clase. El velo era la característica distintiva del vestido de la mujer. Todas las mujeres, con excepción de las criadas y las mujeres de baja condición de vida, usaban el velo. Las mujeres por lo general nunca se lo quitaban. Veamos los ornamentos, cosas que hoy en día están tan discutidas. Como regla general, los judíos no favorecían la extravagancia en el vestido y había pocos adornos en ellos. Algunos hombres llevaban un anillo en su mano derecha o suspendido del cuello con un cordón o con una cadena. En aquel tiempo, esta era una sortija con sello y servía como la firma de la persona o de su dueño y por lo tanto no era usado como ornamento. Entre las mujeres había así más deseo de adornarse que en los hombres. El uso de ornamentos posiblemente entraba en la costumbre. Los aretes en su tiempo eran usados por la familia de Jacob, vea Génesis 35:4. Recuerde que a nombre de su amo, el siervo de Abraham llevaba 2 brazaletes listos para regalarle a Rebeca. Génesis 24:22. Pongámonos más bíblicos. ¿Cuál era el vestido de Cristo? ¿Cómo se vestía el Señor Jesucristo? Los artistas famosos han hecho un retrato famoso de Jesucristo para nosotros, lo que no siempre nos ha dado una idea exacta. Un escritor del siglo pasado ha tratado de describir su vestido y atienda, merece un cuidadoso estudio. Decía que ese hombre decía, él debe haber usado, Jesús, como siempre, sobre su cabeza el turbante, el tocado nacional usado tanto por los ricos como por los pobres. No se quede con el dibujito que le hacen de Jesús. El turbante que él usaba probablemente era blanco, asegurado bajo su mentón por un cordón, y por los lados caía sobre sus hombros y sobre su túnica. Claro, debajo de su turbante llevaba su cabello largo y su barba sin rasurar. El vestido interior era de una pieza y sin costura, por lo mismo era de algún valor y probablemente, y dije probablemente, le había sido obsequiado
por alguna de las mujeres que le suministraban las cosas necesarias. Sobre esta llevaba el manto suelto y flotando. Atienda, el manto no era blanco, pero se ha dicho que emblanqueció durante la transfiguración. Tampoco era rojo, porque el rojo era el color militar de la época. Probablemente era azul, porque el color azul era entonces muy común, o bien pudo haber sido simplemente blanco con rayas café. Estamos hablando de lo que se usaba en el momento. En cualquier caso, Jesús tenía en las 4 esquinas de su manto las franjas. Él usó sandalias en sus pies, como lo sabemos por Juan el Bautista, y cuando viajaba de un lugar a otro lugar, sin duda llevaba un cinto en derredor de su cintura, llevando un bastón en su mano. O sea, que si de vestimentas bíblicas hablamos hoy en día, permítame reírme una vez más. Y lo importante que quiero decirte, aprendamos a ver el corazón de la persona, el alma de la persona, los sentimientos de la persona y no la vestimenta. Hasta aquí en el día de hoy derribando mitos, hoy hablando sobre la vestimenta bíblica, que tantos se rajan sus vestiduras hablando de ella sin siquiera tener idea de cuál es la vestimenta bíblica. Mañana vamos a estar hablando de la estrella de David. Bendiciones para todos. Gracias por estar conectados ahí junto a nosotros a través del vivo en Facebook. Pueden dejar sus opiniones en los comentarios de nuestro Facebook. Le agradecemos por todo eso. Bendiciones. Hasta mañana.